Hola, hola, queridos alumnos de sexto año básico. Espero que se encuentren todos muy bien. En el siguiente vídeo vamos a hablar de la tendencia de resultados, o más bien conocido como probabilidades, ¿ok? Vamos a hablar de contenidos aleatorios, determinísticos, frecuencia relativa, ¿ok? Frecuencia absoluta, repetición de experimentos aleatorios. Vamos a ver las probabilidades, espacio muestral, y vamos a escribir o determinar probabilidades como porcentaje, como decimal y como fracción. ¿Ok? Partimos. ¿Qué es la probabilidad en sí? El concepto de probabilidad es manejado por esperen un poquito, por mucha gente, ¿cierto? Frecuentemente ustedes pueden escuchar preguntas como, ¿cuál va a ser la probabilidad de que me saque la lotería o que me gane una rifa? ¿Qué posibilidad hay de que me pase un accidente? ¿Qué posibilidad hay de que hoy llueva para llevar mi paraguas o no? ¿Cuál es la probabilidad de ganar si concurso enviando un mensaje de texto en el programa el cual estoy mirando? La probabilidad es el estudio y determinación de la posibilidad de obtener uno o varios resultados favorables en un experimento aleatorio. Ojo aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una rama de la matemática en la que conocemos todos los posibles resultados, pero no vamos a predecir con exactitud qué va a suceder exactamente, ¿ok? Dentro de las probabilidades o tendencia de resultados tenemos diferentes tipos de experimentos, ¿ok? Los experimentos determinísticos, que está determinado lo que va a suceder, y los aleatorios, que estos son los que uno va a estudiar aquí en probabilidades. Un experimento aleatorio es aquel experimento en el cual, bajo las mismas condiciones iniciales, puede presentar diferentes resultados. Por ejemplo, cuando ustedes juegan un juego, no sé, en Monopoly están con los dados, o algún otro juego con dados, eh, por mucho que lo lancen o lo tomen el dado, lo lancen la misma forma, a veces pueden obtener el 1, a veces el 2, el 3, etcétera, ¿ok? Puede ser diferentes resultados. Ejemplo de ellos son los famosos juegos de azar, como los que están acá abajo en la imagen, ¿cierto? El bingo, una rifa, una ruleta, que es tan interesante la ruleta, ¿sí? Juegos de naipe, etcétera. Los juegos de azar son aquellos en los que las posibilidades de ganar o perder no dependen muchas veces de la habilidad del jugador, sino exclusivamente del azar, de la parte aleatoria, ¿ok? Entonces, veamos. Dijimos anteriormente que habían dos tipos de experimentos, ¿cierto? Para que tengamos ojos siempre en eso. Los experimentos aleatorios y los determinísticos. Lo determinístico, chicos, no es lo que vamos a estudiar en sí en este vídeo o en probabilidades. El experimento determinístico está determinado lo que va a suceder. Si yo tomo un alcohol, de esto como Sprite, y lo lanzo en mis ojos, es obvio lo que va a pasar, ¿cierto? Si pongo a hervir agua en el hervidor, ¿sí? Solo ponemos agüita y encendemos el hervidor, va a hervir, ¿cierto? Y el agua va a hervir a cierta temperatura. En cambio, el experimento aleatorio, ¿cierto? Es un experimento el que no se puede predecir el resultado que se va a obtener, aunque se repita muchas veces. Por ejemplo, cuando ustedes lanzan una moneda al aire, no sabemos si después va a salir cara o si va a salir sello, ¿cierto? Sacar una bolita de un saco, entre muchas idénticas de distinto color. Continuamos. Entonces, chicos, es aleatorio si al realizarlo bajo las mismas condiciones no se tiene certeza de lo que ocurrirá. Por lo tanto, no se puede predecir su resultado. Y no es aleatorio, es decir, es determinístico, ¿cierto? Si al ejecutarlo varias veces bajo las mismas condiciones se tiene certeza de lo que ocurrirá. A eso se llama determinístico, ¿ya? Por ejemplo, si se deja caer un objeto desde cierta altura, eso siempre va a ser determinista, ¿cierto? Porque sabemos que el objeto lo dejamos caer y no va a subir, a menos que estemos quizá en algún satélite o en alguna cosa, ¿cierto? Pero es determinado que va a caer, y con las leyes de gravedad, etcétera. Calentar agua y ver qué a temperatura hierve también es determinista, determinado, ¿cierto? Veamos otra opción. Lanzar una moneda y ver si sale cara o cruz. Eso ya es aleatorio. Voy a confirmar, chicos, si estoy grabando. Espérenme, es que siempre tengo que ver eso. Sí, estoy grabando.
Eso es aleatorio, ¿cierto? Bien. Y extraer un naipe de una baraja y ver si es un as, que son los que tienen el as, ¿cierto? Es aleatorio. Continuamos. Continuamos. ¿Cómo calcular probabilidades? Cuando usted le dicen qué probabilidad hay de sacar un as de toda una baraja de naipes, eso lo podemos ver numéricamente, ¿cierto? Y en la parte más entretenida, según yo, uno puede mostrar las probabilidades mediante porcentaje, como dije, decimal o fracción. Pero ¿de dónde lo sacamos? ¿Cómo obtenemos eso? ¿Por qué? Porque la probabilidad, ustedes va a ser como una división, ¿cierto? Van a sacar como un cociente entre todos los casos posibles que se tiene, ¿sí? Eso sería en el número de abajo, en el denominador, y en el numerador, en el número arriba, son los casos favorables de lo que se me está indicando. Para ello tenemos que entender cuál es el espacio muestral, ¿cierto? Y cuáles son los sucesos favorables o casos favorables. Yo te voy a poner un papelito debajo del mouse porque se me mueve mucho el mouse. Entonces, veamos cada uno de estos ejemplitos. Por ejemplo, si quieren lanzar una moneda, ¿cierto? Y en la moneda quieren que salga cara, ¿cierto? Tienen una posibilidad entre dos, un caso entre dos, un caso favorable entre dos casos posibles, cara o sello, ¿cierto? Entonces, como es uno entre dos, si lo quisiera mostrar como una probabilidad decimal, ¿cierto? Tendríamos que dividir 1 dividido en 2 y eso me daría que es el 0,5. Y si fuera como porcentaje, sabemos que la mitad del 100% es el 50%. Estoy resumiendo ahora, ¿ya? En el caso de sacar de una bolsita de bolitas de color rojo, azul y blanco, como muestra la imagen, si me dijeran cuál es la probabilidad de sacar una bolita de color blanco, tengo dos posibilidades, serían los casos favorables. Dos posibilidades. ¿De cuáles son los casos posibles del total de bolitas? De 10. Por lo tanto, dos posibilidades entre 10. Como decimal lo pueden escribir de esta forma y como porcentaje lo pueden escribir de esta otra forma. Continuamos. Y, por ejemplo, de un dado, sacar que sea la suerte y necesitamos justo el 6 en un ludo, ¿cierto? Para poder salir en el ludo. Tengo una posibilidad entre 6 caras que tiene este tipo de dado de 6 caras, ¿cierto? La posibilidad decimal es si dividen 1 dividido en 6, obtienen esto, y en porcentaje sería esto otro. Casos especiales. Por mucho que ustedes puedan mostrar como fracción, como decimal y como porcentaje, también lo podemos determinar mediante palabras, ¿ok? Si están completamente seguros, es que están al 100%, ¿cierto? Sí, es muy posible o muy probable es que está dentro del 51% al 99%. Es posible cuando están al 50% seguros de que va a suceder. Poco posible o poco probable entre el 1 y el 49%. Ojo aquí, que puede ser 49,999% o 0,001% también. Imposible al 0%. Como dije, que tratarán de acordarse de la teleserie esa del 9, que ahora no, Papá la deriva, que hay un niño que todo lo ve, todas las cosas que habla o mira o dice, etcétera, todo lo ve con porcentaje. Entonces dice, estoy 0% seguro, no sé. Da todo con porcentaje, es como lo mismo. ¿Ya? Continuamos. ¿Cómo nombrar los sucesos? Como dije recién, cuando no existe probabilidad alguna es un 0%, ¿cierto? Imposible, imposible. 50% es posible, ¿cierto? Seguro que están al 100% seguro que va a pasar eso. Si lanzan un dado y quieren obtener un número menor a 7, un dado de 6 caras, es seguro que van a sacar un número menor a 7. Poco probable, por ejemplo, acá que salga el 5 en un dado es una posibilidad entre 6, ¿cierto? Está dentro de este rango. Y muy probable, más del 50% y menos del 100%. Continuamos. Por lo tanto, todo esto de nombrar los sucesos, ¿cierto? Se puede resumir como seguro, posible o imposible. Miren a la niña, en cada uno de estos pasa en un experimento aleatorio. Por ejemplo, ella tiene 4 bolitas de color verde, es seguro que va a sacar una bolita de color verde, ¿cierto? Este chico va a ser posible
pero no seguro sacar una bolita verde, ¿sí? Tiene el 50% justo. Y en el caso de la niña, es imposible que saque una bolita verde, ¿ya? El suceso seguro siempre ocurre. El posible o probable algunas veces. Y el imposible no ocurre nunca. Continuemos. Por lo tanto, si ustedes quieren ver, por ejemplo, cuál es la probabilidad de obtener al girar esta ruleta, el número 4, tenemos dos probabilidades entre 6, que también podríamos decir una probabilidad entre 3, ¿cierto? Es poco probable que salga un número par. Los pares son los que terminan en 0, 2, 4, 6, 8, ¿cierto? Tengo 1, 2, 3 posibilidades entre todo esto que serían 6. 3 posibilidades entre 6, que es lo mismo que un medio. 50% seguro, disculpen, 50% probable, y eso es posible o probable. O que sea un número menor a 5, todos los números son menores a 5, por lo tanto, son 6 posibilidades entre 6 y están completamente seguros de que va a salir un número menor a 5. ¿Cierto? En este caso también lo vimos en clases, probabilidad de que al girar la flecha se detenga en un número. ¿Tengo cuántos? Tengo 1, 2, 3. 3 probabilidades entre 8. B, ¿cierto? Y que llegue un auto amarillo o azul, que llegue primero. Amarillo o azul. Tengo 2 probabilidades entre 6. Pero no está justo la alternativa. Si no está la alternativa, es que posiblemente pudieron haberlo escrito de forma reducida, ¿cierto? Recordemos que tanto las razones como las fracciones se pueden escribir, van a representar lo mismo, pero se van a escribir con o fracciones o razones equivalentes, tanto al amplificar como simplificar. En este caso, al simplificar en 2, porque ambos son divisibles en 2, obtengo 1 de cada 3. Por lo tanto, la probabilidad sería 1 de cada 3. Bien, seguimos. Número 3. Esto es el recuento de todas las clases que hemos visto, que fueron como 3 semanas, ¿cierto? Sucesos o casos favorables y posibles. Ya dijimos que la probabilidad era la división entre los sucesos o casos favorables y los sucesos posibles. Lo podemos mostrar como fracción, como decimal y como porcentaje. Para que recuerden cómo ir convirtiendo de un lado a otro, si tengo un decimal, por ejemplo, décimas en fracción, ya sabemos que son 2 décimas, que es lo mismo que 2 partido en 10. Si ustedes dividen 2 partido en 10, llegan a 2 décimas. De forma irreductible, podemos decir que 2 partido en 10 es 1 partido en 5 si lo simplifican en 2, ¿cierto? 2 dividido en 2, 1, y 10 dividido en 2, 5, ¿cierto? Fracción decimal. ¿Y el porcentaje a cuál corresponde? Las 2 décimas o el 2 partido en 10. Sabemos que 2 partido en 10, si lo amplificamos en 10, porque un porcentaje es una razón con consecuente 100, si lo amplificamos en 10, voy a tener 20 partido en 100. Por lo tanto, 20 de cada 100 es igual al 20%. En el caso de la fracción, 3 décimos, ¿cierto? Si dividen 3 dividido en 10, en la calculadora, como lo estoy dejando usar calculadora en este caso, va a ser lo mismo que 3 décimas, ¿sí? Y como porcentaje también, si lo amplifican en 10 para obtener una razón con consecuente 100, o una fracción en este caso, voy a tener 30 partido en 100. Y 30 partido en 100 es equivalente al 30%, 30 por cada 100, ¿cierto? Y el 40% también. Si lo queremos llevar a fracción, sabemos que es 40 de cada 100, que si lo simplifican va a ser lo mismo que 4 partido en 10, ¿cierto? Que eso es equivalente, ¿a cuánto lo podríamos dividir? 4 y 10 en 2, bien. Que eso sería equivalente a 2 de cada 5, ¿sí? Y el número decimal que corresponde al 40% lo pueden ver desde aquí mismo. 4 dividido en 10, cuando divido en 10, 100 o 1000, es que desde aquí corro una vez la coma en vez de dividir y tenemos 0,4. Continuamos. El espacio muestra los sucesos posibles, ¿ok? Es todos los sucesos que puedo obtener al realizar un experimento aleatorio. Por ejemplo,
Es el conjunto formado por todos los resultados posibles, ¿cierto?, de un experimento. Se representa con esta letra griega, ¿ok? Y tenemos dos ejemplos aquí. Por ejemplo, si giro una ruleta, que tiene los números del 1 al 14, el espacio muestral, que son todos los posibles resultados que voy a tener, va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14, ¿cierto? Ese es el espacio muestral. Acá, al lanzar una moneda, ¿ok? 3 monedas al aire, el espacio muestral o el conjunto de posibles resultados va a ser todos estos. ¿Cómo podemos saber, en este caso, las monedas, cómo obtener todo el espacio muestral? Porque se podrían confundir. Podría salir en un momento cara, 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 sello, sello, cara, sello, cara, cara, etcétera, ¿cierto? Podríamos utilizar un famoso diagrama de árbol. Lo vamos a ver como en 2 o 3 diapositivas más allá. ¿Cómo sacar eso? Entonces, por ejemplo, si lanzo una monedita, el espacio muestral, ¿ok? O los sucesos posibles que pueda obtener es o que me aparezca cara o que me aparezca sello, ¿cierto? Cara cruz también le llaman en otras partes. Al extraer una bolita de una urna, con 4 bolitas de esos colores, el espacio muestral va a ser que salga azul, negra, roja o verde. O al lanzar un dado de 6 caras, el espacio muestral va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si quisiéramos llevarlo a números como casos posibles, ¿cierto? Estos son todos los números que están debajo, en la parte del denominador. Tengo cara cruz, tengo 2 posibilidades, ¿cierto? Acá tengo azul, negra, roja, verde, 4 posibilidades. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 posibilidades. Y el número de arriba es el que me indican la misma pregunta. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de obtener cara, en este caso? Una probabilidad entre 2. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la probabilidad de obtener negro, color negro? Una probabilidad entre 4. Una posibilidad. O el último, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par? Tengo el 2, el 4 y el 6. 3 posibilidades entre 6. Esas son las probabilidades. Veamos. Sucesos o casos favorables es lo que acabo yo o que acabamos de mostrar en la parte del numerador, ¿cierto? Son en sí el conjunto de resultados posibles de un experimento aleatorio, ¿ok? Y se representa por las letras del alfabeto en mayúscula. En la ruleta, miren toda esta ruletita, ¿ok? Podemos obtener resultados de distintos tipos. Por ejemplo, obtener un número par podría ser el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12, ¿cierto? Todos estos son los sucesos favorables, ¿sí? Que responden a esta probabilidad. Y todos los conjuntos de todos los posibles resultados o el espacio muestral serían todos estos números, ¿ok? Obtener un número mayor que 7, podríamos tener el 8, el 9, todos estos. Ese ejemplo lo puse así, lo puse también en clase, me apareció así la ruleta al lado y me carga porque le faltan 2 números, ¿cierto? El 11 y el 12. Son los casos favorables a que apunta lo que se me está pidiendo aquí en la probabilidad. O obtener un múltiplo de 4, tengo el 4, el 8 y el 12, ¿cierto? Seguimos. El famoso diagrama de árbol, que es lo que yo les había dicho. ¿Para qué nos sirve o qué es? Es una herramienta de apoyo para visualizar espacios muestrales y calcular probabilidades, que consiste en dibujar una rama para cada una de las posibilidades de un experimento aleatorio. ¿Ok? Por ejemplo, quiero saber, al lanzar una moneda y un dado simultáneamente, qué probabilidad o cuál va a ser todo el espacio muestral, ¿cierto? Utilizo el diagrama de árbol. En este caso, sé que tengo que lanzar una moneda y un dado de 6 caras simultáneamente. Al lanzar una moneda ya saben que puede salir o cara o sello. Y el dado tiene 6 posibilidades, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, si sale cara y simultáneamente lanzo el dado, la cara puede salir con 1, con 2, con 3, con 4, con 5 o con 6. Y lo mismo el sello también tiene esas 6 probabilidades. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Por lo tanto, todo el espacio muestral se va a dar desde este diagrama de árbol. Van a ir calculando. Tengo cara 1, fíjense bien, cara 1, cara 2, cara 2, cara 3, cara 3, etcétera, ¿cierto?
Y lo mismo los sellos, sello 1, sello 2, sello 3, sello 4, sello 5 y sello 6. Veamos. Por ejemplo, los sucesos posibles o el espacio muestral al lanzar dos monedas al aire, ¿cierto? Simultáneamente, son los que aparecen en este diagrama. La primera moneda puede salir o cara o sello. Y la segunda moneda, cuando la primera sale cara, la segunda puede salir cara o sello. Pero si la primera moneda sale sello, la segunda puede salir cara o sello también, ¿cierto? Y el espacio muestral se da como cara a cara, fíjense bien, cara a cara, cara sello, cara sello, cara a cara, cara a cara, cara sello, disculpen, sello, sello, ¿bien? Y ahí tenemos algunos ejemplos más, por ejemplo, al lanzar una moneda al aire, ¿cierto? Los sucesos posibles o es cara o es sello, ¿sí? Es decir, número de sucesos posibles, 2. Ese es el número que aparecería abajito, en una fracción. Tirar un dado, sucesos posibles, el dado de 6 caras, porque acordémonos que pueden haber dados de más caras. Puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿cierto? Y lanzar dos monedas al aire, puede salir cara a cara, cara cruz, cruz cara, cruz cruz, ¿cierto? Continuamos. Dice, realiza un diagrama de árbol y escriba el espacio muestral de los siguientes experimentos aleatorios. Dice, lanzar dos monedas al aire. ¿Cómo hago el famoso diagrama? Aquí voy a hacer el diagrama no hacia el lado, sino que hacia abajo. Si lanzo una moneda, ¿cierto? Aquí vamos a partir. O me sale cara o me sale sello, ¿cierto? La segunda moneda, ¿sí? Me puede salir o cara o sello, ¿sí? Pero si la primera moneda me salió sello, la segunda también va a tener ese mismo espacio muestral, o cara o sello, ¿cierto? Por lo tanto, todo el espacio muestral sería cara a cara, cara sello, fíjense bien en las líneas, sello cara, sello sello. Esas son todas las posibilidades que tengo al lanzar una moneda y otra moneda. Traten de no confundirse. ¿Por qué? Porque esta es una moneda que puede salir o cara o sello. Y la segunda moneda va determinada desde la primera, ¿cierto? Si la primera sale cara, la segunda puede salir también cara o sello. Pero si la primera sale sello, también la segunda puede salir cara o sello. Y aquí tienen todo el conjunto de posibilidades. Ese sería el espacio muestral. Veamos otro ejemplo. ¿Ya? Y va con esa letra griega. Lanzar dos dados. Dos dados, imagínense, dos dados. Cada dado tiene 6 caras. Si lanzo dos dados, ¿cuál va a ser todas las combinaciones posibles que puedo tener al lanzar dos dados? Por ejemplo, un dado puede salir 1, el otro 2. 1, 3, 1, 4, 1, 6, 2, 3, 2, 5. Veamos. El primer dado puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Tengo esas 6 probabilidades o posibilidades desde un dado. Pero si en el primero aparece 1, el segundo podría también tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Me quedó horrible así, creo, pero igual espero que se entienda. Como no me alcanzó todo eso, hice ese cambio, pero es lo mismo, van en el mismo rango, ¿ya? En el primero voy a tener 6 posibilidades, me puede salir 1, pero en el segundo voy a tener 6 probabilidades diferentes. Lo mismo con el segundo, 6, 6, 6, 6, 6. Por lo tanto, todas las posibles combinaciones podría ser. Se ve muy mal esto porque no le puse un puntito. Debería haber puesto 1, 1, porque si no se ve como 11. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Esas son todas las posibilidades del 1. Desde el 2 veamos. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Del 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. 5, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. Y del 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 o 6, 6. Por lo tanto, total de todas las combinaciones tengo 6 por 6, 36 casos posibles, ¿cierto? Si me dijeran cuál es la posibilidad de que los dos daditos salieran el número 6, tendría una posibilidad entre 36. Vaya que bajo. Ahí va en la suerte que puede salir, ¿cierto?
o cuál es la posibilidad de que sean dos números iguales al lanzar los dos dados simultáneamente. Podríamos tener, me dejen borrar aquí porque yo a veces no borro y ustedes se confunden de tantas cosas que escribo. ¿Cuál sería la posibilidad de lanzar dos dados de que salieran los mismos números? El 1, 1, el 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 o 6, 6. 6 posibilidades entre 36. Y si lo simplifico en 6, tendría una posibilidad entre 6. Se ve extraño así. Es poca probabilidad. ¿Ya? Muy bajita. Continuamos. Vimos también en una clase y hablamos de la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Son cosas muy diferentes. Veamos qué es cada una de ellas. La frecuencia absoluta es una medida estadística que nos da información acerca de la cantidad de veces que se repite un suceso al realizar un número determinado de experimentos aleatorios. Esta medida se representa mediante las letras phi, ¿cierto? La letra F se refiere a la palabra frecuencia y la letra I se refiere a la enésima vez, ¿ok? Del experimento aleatorio. Es decir, en simples palabras, chicos, es la cantidad de veces que se repite algún dato. Por ejemplo, frecuencia aquí absoluta, dice cuántos hijos hay en cada unidad familiar, en cada familia, cuántos hijos se tienen en cada familia. La tabla, ¿cierto? Que se recolectó la información, alguien respondió 2, otro 1, 2, 0, 3, 4, etc. Y en esta tabla de frecuencia me muestra 0 hijos, hay 6 personas, 6 datos repetidos en toda esta tabla. En el caso de un hijo, hay 10 familias con un hijo. Con 2 hijos, 12 familias. Es decir, es la cantidad de veces que se repite un cierto dato, ¿ok? Y la sumatoria de todas las frecuencias absolutas, ¿cierto? Es el número total de datos recolectados en este caso. Se puede mostrar con ese símbolo que es la sumatoria, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que las notas de 20 alumnos del primer curso de economía son estas, del 1 al 10, ¿ok? Hay un alumno que saca un 1, otro un 2, un 8, un 5, un 8, un 3, un 8, un 5, un 6, etc. Lo llevamos a una tabla de frecuencia, ¿sí? Tenemos 20 valores en total, ¿ok? Entonces lo vamos a llevar a la tabla de frecuencia. Tenemos las notas desde el 1 al 10. Estamos como en un país estadounidense, puede ser. En un país estadounidense, en Estados Unidos. En una ciudad o en una escuela estadounidense. Y la frecuencia absoluta va a ser la cantidad de veces que se repite esa nota. Hay un alumno, una personilla, que tuvo nota 1. Veamos cuántos tuvieron 2. 1, 2. 2 personitas, bien. Nota 3, 1. Una personita tuvo nota 3. 4, 1. 1 nomás. 5, 1, 2, 3, 4. Y así para todos. Por lo tanto, aquí se nota claramente que la frecuencia absoluta, entonces, es la cantidad de veces que se repite un dato, ¿sí? Y la suma de phi, que es la frecuencia absoluta, siempre va a ser igual a la cantidad total de datos. Continuamos. Frecuencia relativa es otra frecuencia. La frecuencia relativa es una división, ¿cierto? Es un cociente entre ¿qué cosa? Entre la frecuencia absoluta, que sería esta, y la cantidad total de datos, y esa sumatoria, ¿cierto? Por ejemplo, miremos, se hizo una encuesta, imaginemos, en estadística, para saber el helado preferido, ¿cierto? En esos tipos de helado, de chocolate, hay de leche, frutilla, vainilla, granizado, ¿ya? 12 personas optaron por chocolate, 8 por ¿qué podrá haber dicho ahí? No tengo imaginación. Ice de leche. Bueno, helado de leche, frutilla, 6 personas, vainilla, 6, granizado, 4. El total de encuestados para preguntarles de qué helado, cuál era su helado favorito. Ustedes pueden anotarlo ahí abajito, ¿cierto? En mi caso, el de chocolate. Ay, qué terrible, me encanta el helado de chocolate. Bueno, a 36 personas encuestaron para ello. Ese es el total. Entonces, la frecuencia relativa va a ser la división, el cociente entre la frecuencia absoluta
y el total de datos. Por ejemplo, en este caso, la frecuencia relativa en el primer caso es 12 de 36. Y eso lo pueden escribir como fracción, como decimal o como porcentaje. Puede ser una frecuencia relativa fraccionaria, frecuencia relativa decimal o frecuencia relativa porcentual. La pueden escribir de las tres formas. ¿Por qué? Porque son los números, en ese caso, se pueden representar de diferentes formas, pero equivalen a los mismos, lo que hablamos delante. Un medio es lo mismo que 50% y es lo mismo que 5 décimas o 0,5, ¿cierto? Acá, a este leche, tengo 8 posibilidades entre 36, ¿sí? Esa es la frecuencia relativa y si lo dividen me da 0,22 o 22 centésimas. Y así para cada uno de esos. Si ustedes suman todos los decimales van a llegar a que el resultado final siempre es igual a 1, o si suman todas las fracciones van a llegar a que él también es 1 o que es el mismo numerador que denominador, que eso es lo mismo que 1, ¿cierto? No puedo escribir abajo, así que lo voy a escribir aquí. Continuamos. Ahí está de forma porcentual, ¿cierto? Continuamos. Por lo tanto, aquí se puede ver un ejemplo entre la frecuencia relativa, ¿cierto? Dada de forma de fracción, decimal y porcentual. El ejemplo dice, en una urbanización de la ciudad se recopiló los datos de una votación para elegir representante de su comunidad. Guillermo 18, Cristina 30 y Marcelo 12. ¿Ok? Luego se elaboró una tabla de frecuencias con los datos obtenidos. Candidatos, Guillermo, Cristina, Marcelo, ¿ok? La frecuencia absoluta, es decir, los resultados de la votación, ¿cierto? Guillermo obtuvo 18, Cristina 30 y Marcelo 12. El total de votantes son 60. Frecuencia relativa, entonces me dijeron que era el cociente entre la frecuencia absoluta y el total. En este caso, 18 de cada 60, que como decimal es 0,30 y como porcentaje es el 30%. Y así para todos los demás, ¿ok? Si ustedes suman todas estas fracciones, van a llegar a que es lo mismo que 60 partido en 60, que es lo mismo que 1. Si suman todos estos decimales, van a llegar a que es lo mismo que 1, ¿cierto? Y si suman todos los porcentajes, va a ser lo mismo que el 100%. Acá había otro ejemplo, cuál es la probabilidad de que en un curso de 25 alumnos saque en dedocracia un alumno varón a la pizarra, por ejemplo. Alumnos son 25, hombres 10, mujeres 15, ¿cierto? Hombre, mujer, total. La frecuencia absoluta serían 10 hombres y mujeres 15, ¿cierto? La frecuencia relativa es la división de la absoluta dividido en el total. 10 de cada 25 o 15 de cada 25. Y porcentual, la frecuencia relativa porcentual, se puede ver que es el 40% y el 60%, que es lo mismo que el 100%. Por lo tanto, la probabilidad de indicar un niño con la dedocracia, ¿cierto? Es un 40%, que es poco probable, y de indicar una niña por dedocracia en la lista es un 60% muy probable. Por lo tanto, la frecuencia relativa se asocia a la probabilidad, ¿cierto?, de obtener alguna cantidad. Lo vimos también en un ejemplo del texto que decía, completa la tabla de frecuencias según los siguientes datos que corresponden al resultado de lanzar una moneda, ¿sí? O cara o sello. Frecuencia absoluta en ese caso tenía 8 veces había salido cara, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 12 veces sello. Por lo tanto, la frecuencia relativa, antes de escribirla tenemos que saber que, que la suma total de datos de haber hecho este super experimento aleatorio, ¿cierto?, era 20. Entonces, frecuencia relativa, 8 de cada 20, 12 de cada 20. 40%, 60%. ¿Bien? Y la repetición de experimentos aleatorios, chicos, cuando ustedes lanzan varias veces una moneda, por ejemplo, o extraen desde una baraja de naipes, varias veces tienen toda la baraja y se van sacando naipes y van escribiendo todas las posibilidades que van teniendo, una a una, ¿cierto? O sacar numeritos de todas estas como fichas para jugar bingo, rifa, ¿cierto?
Todos esos son experimentos, sabemos que aleatorios. Si ustedes van anotando todos estos resultados, ¿ok? Al repetir muchas veces este experimento, puede relacionar esta frecuencia relativa que estuvimos viendo, ¿cierto?, con la posibilidad de ocurrencia. Entre más veces ustedes realicen un experimento aleatorio, mayor va a ser, o mayor, más real va a ser la respuesta de lo que puede ocurrir la mayor parte de las veces, ¿cierto? Por ejemplo, lo que hablábamos, bueno, aquí es más un experimento determinístico, pero si lanzan un pan, ¿cierto?, al suelo, o puede quedar hacia abajo cuando tiene mermelada, o hacia arriba, ¿cierto? Pero se han hecho experimentos, por ejemplo, en el caso del pan con mermelada, y muchas veces cae hacia abajo por el tema del peso y esas cosas, ¿ya? O lanzar los zapatitos o zapatillas, si caen de lado o hacia arriba, ¿cierto? Pero en el caso del experimento aleatorios también, que son los que le gustan tanto a la profesora, de lanzar una moneda, ¿sí? O lanzar un dado, a ver si está cargadito o algo. Eh, entonces se va a asociar a la frecuencia, como dijimos, relativa, ¿cierto?, a la posibilidad de ocurrencia. Por ejemplo, si lanzo 10 veces una moneda, ¿cierto? ¿Sí? La niña va a calcular en esta repetición de experimento aleatorio la frecuencia relativa, ¿cierto?, al sacar cara, y vamos a decir que el niño al sacar sello. Ahí, me fui para adelante. Sello, ¿ok? Es otro ejercicio, el texto aparece de otra forma, pero yo lo estoy mostrando así. Cara tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 posibilidades entre 10, que es lo mismo que el 0.6, ¿cierto?, en decimal, y porcentaje es igual al 60%. Y el varón, la frecuencia relativa que se asocia a la mayor parte de las posibilidades son 4 posibilidades entre 10, 0,4, 40%, ¿cierto? Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, si lanzo 10 veces 2 monedas, ¿cierto?, para ver qué me va saliendo, si cara o sello, o acordémonos cuáles son el espacio muestral al lanzar 2 monedas, puede salir o cara, o cara sello, o sello cara, o sello sello. Entonces veamos, al lanzar las monedas 10 veces, ¿cierto? Si sale cara a cara, ¿cuántas veces tengo esta frecuencia absoluta? Una vez, 2 veces y 3 veces. La frecuencia relativa sería, oh my gosh, me fui para adelante, 3 veces de 10. Cara sello o sello cara tengo 1, 2, 3 y 4. 4 posibilidades. Y sello tengo 1, 2 y 3. 3 posibilidades. Quedé metida con cara a cara. Aquí estaba cara a cara, 1, 2, que ahí había marcado ese. Bien. Y, por ejemplo, hice este experimento 10 veces, obtuve que mayor parte, tengo más posibilidades que me aparezca o cara sello o sello cara, ¿cierto? Y esto igual no es que sea obvio, ¿cierto? Pero si ustedes sacan desde el espacio muestral, sabíamos que teníamos cara sello, ¿cierto? Sello cara y sello sello. Si ustedes lo ven no haciendo el experimento, mirando esto, tenemos un 50% de que al lanzar las monedas, ¿cierto?, sea sello o cara o sello. Entonces, igual aquí me mostraron que en el experimento es mayor las posibilidades de que obtenga o cara, una cara y un sello. ¿Sí? Y si ustedes hicieran este experimento más cantidad de veces, no 10, sino que 100 veces, 1000 veces, la respuesta final se va a asociar o se va a ver más, en más cantidad de veces, ¿ok? Yo sé que todas las cosas pueden variar, pero se puede notar más. Por ejemplo, si alguien está aburrido y quiere ver la zapatilla, al lanzarla cuántas veces, o la pantuflita, cuántas veces cae hacia el lado o hacia arriba, podría hacerlo, y va viendo que posiblemente, o que tiene más probabilidad de que caiga de una manera que de la otra, ¿cierto? Pero recomiendo no hacer experimentos extraños en su casa. ¿Ya? Continuamos. La frecuencia relativa, ahí están los ejemplos que también había mostrado. Y bueno, aquí aparecía un ejemplo
de resolver en el cuaderno siguientes actividades de contenido y procedimientos que han estudiado, ¿cierto? En este caso es sobre la repitencia de experimentos. Por ejemplo, si lanzan una moneda 10.000 veces, ¿cuál va a ser la probabilidad de que aparezca cara o que aparezca sello? Sabemos que cada uno de ellos es el 50%, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, el gráfico que más determinaría ese 50% sería este primero, ¿cierto? O sea, el que estoy marcando, ¿sí? O acá, extraer un as de pica, que sería este, al extraer una de esas 4 cartas, ¿cierto? Me dicen determinar el valor que tiene la frecuencia relativa, ¿cierto? En ese caso sería una posibilidad entre 4, que en decimal se escribe, ¿cierto? 25, 0.25, estaba mirando la fracción que la amplifiqué para que entendieran cómo llegar aquí, ¿sí? O lo pueden dividir 1 dividido en 4, y como porcentaje, como es 25 de cada 100, es el 25%. Acá, obtener un número 8 al hacer girar una ruleta dividida en 8 partes iguales. Miremos, está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Sabemos que la probabilidad es lo mismo que el suceso favorable, lo que me están diciendo, partido en todos los sucesos posibles. Tengo un suceso favorable, que es ese, ¿cierto? El 8, de 8 posibilidades completas. Y como dijeron delante, la probabilidad se asocia a la frecuencia relativa, ¿cierto? La frecuencia relativa era la división de la cantidad de veces, de la frecuencia absoluta, que es una, dividido en todas las veces o todos los datos posibles en 8. ¿Se dan cuenta que ahí combinamos todas las materias? Entonces, como fracción sería 1 de cada 8, ¿cierto? Que es lo mismo que decir 125 de cada 1000. Como decimal sería 0.125, 125 milésimas, y como porcentaje sería el 12.5. Tengo 3, tengo dudita aquí, 125 partido en 1000, yo siempre me gusta confirmar la materia, ¿sí? Lo divido en 1000, sé que es 125 ya, pero si quiero ver, está bien. Estaba pensando en otra cosa. Bien, chicos. Entonces se termina la materia. Ustedes saben que esto es un resumen de todo lo que vimos. No puse todas las preguntas que hice o algunas preguntitas que fui realizando durante las clases, porque era bastante, pero espero que se haya entendido. Les mando muchos cariños. Creo que tengo hoy día una voz un poquito ni tan emocionada ni poco emocionada, ¿ok? No sé, son cosas. Ah. No, no es nada, chicos, y cansancio, yo creo. ¿Ya? Ya, chicos, les mando muchos cariños y chicas, espero que estén muy bien y se termina la clasecita. Adiós.